Hace algunas décadas, las actividades científicas en el estado de San Luis Potosí eran muy precarias. No existía una tradición científica, pero un día todo empezó a cambiar. Y fue cuando dos investigadores, recién egresados del extranjero, regresaron a San Luis Potosí, a pesar del entorno árido que existía en el campo de la física. La mañana del 5 de marzo de 1956 amaneció fresca y luminosa. El edificio central de la universidad hervía con el ir y venir de profesores y estudiantes de preparatoria. Arriba, en la planta alta, flanqueada por dos bancas de madera y hierro colado, estaba la puerta de entrada a la escuela de física. Adentro, un enjambre de ruidos nerviosos flotaban en la semioscuridad del lugar. Cuchicheos, risas reprimidas, voces apremiantes. De pronto, silencio total. A las 9 en punto, Gustavo del Castillo y Gama se plantó frente al grupo de estudiantes y les dijo: «Sean ustedes bienvenidos». En ese momento, la escuela se puso en marcha. Si tuviéramos que englobar en una frase el siglo XX, esta sería desarrollo de la ciencia y la tecnología. Estamos en la puerta abierta, en esta ocasión conmemorando los 50 años de la física en San Luis Potosí. La física tiene entre sus metas principales el describir y entender la realidad a través de experimentos y teorías. Entender la realidad para poder controlar nuestro universo y poder formar mundos mejores. En este proceso no es posible sin la participación activa de gente fuertemente preparada en cuestiones de ciencia y tecnología, en cuestiones de innovación. Y en este sentido también es importante que este conocimiento pueda influir en la sociedad para tener ciudadanos mejor preparados y una sociedad mejor preparada para enfrentar nuestra realidad. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí se enorgullece de estar festejando durante este año los 50 años de la física en San Luis Potosí. Esos momentos que ayer parecían muy lejanos sobre la construcción de una disciplina como la física, no solo en San Luis Potosí, sino en nuestro país, han quedado un tanto sobrepasados. Aquella cátedra de física que en el Instituto Científico y Literario se creara en 1867, ha progresado o ha evolucionado a lo que hoy es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y en particular esa cátedra a lo que ahora se conoce como la Dependencia de Educación Superior de Ciencias, que engloba, mediante una colaboración académica, a las dependencias que son la Facultad de Ciencias, el Instituto de Física y el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica. Comunidad académica que tiene un fuerte reconocimiento a nivel nacional e internacional. Y para hablarnos al respecto se encuentran con nosotros investigadores de estas dependencias, y le damos la bienvenida al doctor Hugo Navarro Contreras, quien es secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e investigador del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica. Al doctor Miguel Ángel Vidal Borbolla, investigador del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica. Al doctor Facundo Ruiz, investigador de la Facultad de Ciencias. Al doctor Jesús Dorantes Dávila, investigador del Instituto de Física.
y al doctor Magdaleno Medina Noyola, investigador del Instituto de Física y miembro del Comité de Festejos de conmemoración de estos 50 años de la física en San Luis Potosí. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo sus experiencias. Bueno, no ha sido fácil el proceso de consolidación que esta comunidad de científicos relacionados con la física ha tenido en la actualidad y que a lo largo de 50 años ha ido creando, incluso en muchos años anteriores a esta, como mencionaba, de la fundación de la Cátedra de Física en el siglo XIX. Este proceso no ha sido sencillo, ha habido dificultades en todo ello. Yo quisiera preguntarle al doctor Hugo Navarro si nos puede hablar del escenario que presentaba la Escuela de Física y especialmente la investigación después de sus primeros años, los primeros años de inicio cuando eras estudiante de física. Sí, buenos días. Muchas gracias por cederme la palabra. Bueno, me preguntas específicamente cuando era estudiante y a mí me correspondió hace mucho tiempo, 67 al 70 fue el periodo en que yo fui estudiante. Entonces, el área física que ocupábamos era del orden de 3 salones en lo que es sobre el edificio de rectoría. De hecho, estábamos sobre efectivamente los salones que ahora ocupa las oficinas de rectoría per se, las del propio rector, y unas que ocupa ahora la Secretaría General. Y no solo era el espacio físico, yo creo que ese no era la limitante central, pero me gustaría más poner las cosas en perspectivas. Yo creo que había dos cosas. Había primero una fuerte convicción de la gente de que queríamos hacer ciencia, de que creíamos que la carrera científica era una carrera válida. Sin embargo, había una inexperiencia muy fuerte en el profesorado y en algunas veces una falta de compromiso hacia la atención de los aspectos urgentes de la docencia, pero la ausencia mayor o la carencia mayor era definitivamente la falta de experiencia en investigación científica, aunque sí había un fortísimo deseo de hacer ciencia y de buscar y explorar los caminos para hacer la ciencia. Se costó mucho trabajo en que la gente encontrara la respuesta. La respuesta yo creo que se vino a encontrar hasta que ya existió el Instituto de Física en 1900, aproximadamente 78, 80, cuando empezaron a aparecer los primeros trabajos científicos publicados en el ámbito de la física desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y ahí fue cuando la gente, obviamente ya en el contexto del instituto, a mediados de los 70s, realmente comprendió cuál era la actividad profesional real de un investigador científico, un investigador en la física, y se empezaron a tener los primeros resultados. Pero no fue un proceso sencillo, fue un proceso muy lento, pero siempre con el tremendo impulso de que había gente muy convencida de que se debería de hacer una labor de investigación científica desde San Luis Potosí. Muchas veces no se comprende, no se alcanza a apreciar en su magnitud lo que significaba tener este deseo en 1968, 69, 70 o los inicios de los 70s, ¿no? La tremenda cantidad de desconocimiento y de prejuicios y de ideas que no necesariamente impulsaron en forma rápida y más eficaz este deseo de hacer investigación científica en San Luis Potosí. Pero bueno, pues eventualmente se encontró la respuesta cuando algunos colegas que fueron a la Ciudad de México a estudiar el CIMBESTAP se doctoraron, regresaron y en el CIMBESTAP se encontraron el ambiente profesional adecuado, el ambiente de compromiso con la investigación correcto, y ahí se formaron y desarrollaron su propio potencial. Estoy refiriendo específicamente a Jesús Urias Hermosillo y a Francisco Mejía Lira y a otros muchos que después, impulsados por el ejemplo de ellos y con el apoyo de ellos y del apoyo de otras personas que sería muy largo enumerar, eventualmente pues empezaron a hacer ya ciencia aquí en San Luis Potosí. Muy bien, como mencionaste, el Instituto de Física tuvo un despegue importante en investigación en la década de los 80, se podría considerar, o al menos uno de ellos.
Yo quisiera preguntar a Magdaleno Medina qué aspecto presentaba la investigación en términos de dificultades, la investigación en física durante esos primeros años de la década de los 80. Bueno, en esa década el Instituto de Física estaba apenas nucleando una planta de profesores, que tuviera un perfil, digamos, que empezara a ya no distinguirse del perfil de la planta de profesores de cualquier universidad normal en el mundo, es decir, gente que tuviera toda la habilitación de doctorado, que estuviera involucrada en investigación activamente y que tuviera un programa de posgrado vigoroso. En ese sentido fueron bastante exitosos nuestros colegas que trabajaron en esa década, porque lograron en efecto instalar un programa de posgrado bastante viable, que fue el que generó que otorgó el primer grado de doctor en física en este país, fuera de la zona metropolitana del país. Sin embargo, las grandes dificultades eran, primero, la ausencia de una tradición de investigación. Si usted quería conseguir un reactivo, era toda una pesadilla, la cuestión administrativa. No vamos a narrar todas esas dificultades que habían y que persistieron todavía por un buen rato, hasta que la universidad empezó a entender que la investigación es una actividad fundamental que requiere mecanismos de apoyo, etcétera, etcétera. Pero en los 80s creo que una de las principales dificultades eran la falta de comprensión. La universidad de pronto tenía un hijito que no sabían, que lo tenía y no sabía qué hacer con él. Era además época de que era muy poca gente, eran demasiadas tareas para 11, 12 profesores. Entonces el esfuerzo que desarrollaron fue monumental. Ahora, hacia el final de la década de los 80, empezó a llegar una nueva generación de investigadores gracias a programas federales que permitieron la contratación de gente nueva. El instituto empezó a echar a andar políticas, primero de habilitación de sus propios profesores, y segundo de contratación de gente que ya tuviera un perfil muy funcional como investigador y como profesor. Y eso permitió nuevos aires. Por ejemplo, el posgrado se afinó. Antes era un posgrado que se hacía por subsistencia, llegaban los estudiantes y les daban una información y ya. A partir del 90 se instalaron un esquema de reclutamiento, recorrimos todo el país trayendo los mejores estudiantes de física del país, compitiendo con las mejores instituciones mexicanas. Andábamos también detrás de los investigadores más brillantes, afortunadamente algunos de ellos son ahora nuestros líderes académicos en el instituto, y eso permitió un segundo aire, digamos, y remontar algunas de esas dificultades tan severas, sobre todo las que dependían de nosotros. Hay unas que no dependen de nosotros, que no hemos podido remontar, porque la tenemos que remontar entre toda la comunidad, con el apoyo de la institución, con el apoyo de la sociedad. Pero ese es más o menos los logros que yo diría del año de los 80, fue poder remontar cosas que parecían insalvables, digamos, como esto de armar un buen posgrado. El posgrado actual de física es uno de los de mayor rendimiento académico, de mayor calidad. El poder consolidar cuerpos académicos y grupos de investigación de muy alta calidad, que son, al mismo tiempo que se hacía esto en el instituto, se hacía también en nuestra Facultad de Ciencias, en el Instituto de Comunicación Óptica, y eso hace que a nuestra DES de Ciencias se la reconozca en todo el país como una de las más habilitadas, con los cuerpos académicos más activos. Las dificultades existían, afortunadamente nuestra comunidad ha dado muestras de que se puede sobreponer y remontar y proyectarse, digamos, traducir los anhelos de nuestros padres fundadores que fundaron la física hace 50 años en realidades en este instante, y ahora con la responsabilidad de proyectarlos a los siguientes años, ¿no? A las siguientes décadas. Bien, el inicio de la física en el sentido formal se inicia a mediados de los décadas de los 50, a finales de 1955, principios de 1956, y inicia como una escuela de física y un instituto de física, que a estas alturas la cuestión, y con los altibajos comunes en este tipo de procesos, ha llevado a lo que actualmente es esta dependencia de Educación Superior Ciencias, que actualmente se conforma de nuevo con el Instituto de Física, la Facultad de Ciencias y el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, que a principios de los 90 se creó en esta universidad en torno precisamente a todo este tipo de evolución en física que se estaba dando en nuestra universidad.
En todo ese proceso, la propia universidad ha tenido su proceso de consolidación en el terreno de la investigación, ya no tanto en la formación de recursos humanos, que es sumamente importante. Pero yo le preguntaría a Hugo Navarro, ¿cómo se fueron creando esas condiciones para que la investigación llegue al grado de consolidación que se tiene hasta el momento y qué papel ha jugado la física? Bueno, primeramente el papel de la física pues sí fue muy importante, ¿no? Porque aunado a la medicina, constituyeron las dos disciplinas y donde existieron personajes dedicados desde muy tempranos tiempos, digamos, con ello hablando desde los mediados de los 50, dedicaron enormes esfuerzos para buscar hacer proyectos de investigación y indagar sobre las problemáticas que nos presenta la naturaleza, en el caso de la física, o sobre los seres humanos en su salud, en el caso de la medicina. Y definitivamente la física pues fue muchas veces el paradigma o proporcionó los paradigmas de cómo deberían de operar los investigadores o la investigación en el caso de la temática general de la investigación en otras disciplinas en nuestra universidad. Eso lo reconoce inclusive muchas personas de otras disciplinas, de otras áreas del conocimiento. Sin dejar por su de lado que bueno, pues la medicina también tuvo aportaciones interesantes, muy importantes en los 50 y para instalar la factibilidad o la viabilidad de la investigación científica en la universidad. Ahora, ahorita que estaba hablando el doctor Magdaleno y que tú estabas haciendo la pregunta, yo estaba pensando que uno de los problemas reales que aconteció a nivel nacional es que la investigación científica no obedeció en sus inicios a un proceso de planeación, sino que realmente han sido las comunidades por esfuerzos individuales no necesariamente comprendidos en su momento, los que fueron presionando, organizándose y bueno, pues sí, presionando para modificar los esquemas de desempeño académico, de exigencias académicas y de resultados académicos que deben de privar en los espacios universitarios. Y lo que aconteció históricamente fue eso, que de repente los administrativos en las universidades y en el gobierno federal de repente se encontraron que existían personas que deseaban dedicar su tiempo universitario hacia actividades de indagación y de investigación sobre los fenómenos de la naturaleza y que estructuraban proyectos, estructuraban posgrados, hacían exigencias para que esto fuera viable y operativo. Y bueno, esto empezó en algún momento hacia el finales de los 70s con la DIGICSA de la Secretaría de Educación Pública, que se dieron cuenta que esto existía en las universidades. Este fenómeno se aceleró en los 80s, todavía se disparó hacia los 90s. Mucha gente en las universidades, en específico en la de San Luis, empezaron a tener capacidad para someter proyectos de investigación, concursar en las convocatorias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y inclusive yo tengo testimonios directos de algunas personas líderes de la universidad en el ámbito administrativo que me dicen, bueno, es que de repente nos encontramos que había gente muy interesante o gente que ahí estaba y que estaba haciendo planteamientos diferentes, que tenía doctorados, que tenía proyectos de investigación, que tenía propuestas, pero era gente que no había sido realmente prevista en los planes o en las ideas prevalecientes del desarrollo hacia mediados de los 80s o principios de los 90s, y que bueno, pues de alguna manera creo yo que la necesidad de planificar y pensar y buscar acomodar a la investigación científica vino hasta el Plan Institucional de Desarrollo 97-2006, ¿verdad? Ahí se reconoció algo que ya existía, no necesariamente se le dio la mejor ubicación, digamos, pero por lo menos se reconoció que ya existía y que había que atender ese sector. Bueno, pues esto a partir de los 2000 se acelera. Y bueno, yo creo que ahorita ya tenemos fenómenos interesantes. La cuarta parte del profesorado a tiempo completo de la universidad es ahora miembro del Sistema Nacional de Investigadores, quiere decir que por lo menos han ejecutado acciones de investigación que los lleva a que puedan ser reconocidos como un potencial de investigadores en este
por la comunidad federal o por las instancias federales que subvencionan a la investigación. Y definitivamente ya tenemos líderes de investigación muy fuertes, muy desarrollados en la universidad. Uno puede contar una 50 o 60 de muy fuertes líderes de investigación que están impulsando sus espacios académicos, están promoviendo acciones de investigación, están digamos, consiguiendo recursos, haciendo una gestión muy activa, muy dinámica, y una gestión académica también. Están exigiendo que el desempeño universitario, el desempeño académico sea en base a resultados de generación del conocimiento, ¿no? Esta discusión no es sencilla, es difícil, pero yo creo que está siendo muy positiva en términos generales. No hemos seguido una línea recta, no es necesariamente ascendiente todo el tiempo. Hay sus estacionamientos, sus altibajos, ¿verdad? Sus declives en algunos espacios y luego su rearranque, etcétera. Pero la derivada en general o la ganancia total ha sido muy positiva para la universidad. Pero todavía hay muchísimo por hacer. La misma circunstancia que hablemos que solamente la cuarta parte del profesorado tiene este reconocimiento, significa que hay 3/4 partes que todavía no tienen un compromiso similar necesario con la generación del conocimiento, aunque bueno, muchos de ellos pueden estar haciendo excelentes labores académicas atendiendo otras necesidades que sí existen y que sí se le demandan en la universidad. Pero lo ideal sería que esas otras necesidades también se atendieran desde la perspectiva de planes y programas de generación de nuevo conocimiento y aportaciones de nuestra comunidad universitaria al conocimiento universal, local y nacional, ¿no? Y yo diría que bueno, pues la física ha tenido un fuerte liderazgo en todo ello, ¿no? Ahora muy acompañado a veces por la medicina, pero yo creo que fue claro que en algunos punteros la física tomó delantera, ¿no? Bien, ya se ha mencionado que el concurso de recursos humanos fuertemente capacitados, con alta habilitación académica, es uno de los requisitos, digamos, indispensables para poder lograr un desarrollo en investigación científica y tecnológica, pero también hay otro tipo de infraestructura que se requiere para poder ir logrando todo este tipo de avances en la generación de nuevo conocimiento y la aplicación del mismo. Yo les quisiera preguntar a los investigadores participantes de estas dependencias ciencias, ¿cuáles son las herramientas que utilizan en su trabajo? Jesús Dorantes se desarrolla en la parte teórica, Miguel Ángel Vidal y Facundo Ruiz en la parte experimental. Dorantes, ¿qué tipo de herramientas se requieren? Bueno, primero quisiera aclarar que en la física, hasta antes de los 50 no existía esa diferencia entre teoría y experimento. Los físicos hacían tanto teoría como experimento. A raíz del auge de la física, debido a más que nada la bomba atómica y sobre todo al impacto tremendo que ha tenido la tecnología después de los 50, por la división del trabajo y por el proceso acelerado de nuevos descubrimientos, hizo que esa división de trabajo se hiciera en teoría y en experimento. Y bueno, un teórico, ¿qué es lo que hace? Un teórico ayuda a entender un experimental, algún proceso mucho más rápido que lo que él lo puede hacer, en el sentido de que tiene que hacer los experimentos y paralelamente alguien lo puede estar dando a escribir, además predecir ciertas cosas que el mismo experimental puede hacer. Ahora, debido a esto, ¿qué tipo de herramientas se necesitan? Yo lo dividiría actualmente en dos, una en información y otra en cómputo. El cómputo pues es muy sencillo, ¿por qué? Porque ahí es donde se realizan todos los cálculos necesarios para corroborar o predecir algún fenómeno. Y la información es mucho más amplio porque tiene que ver con biblioteca, con congresos donde se discuten con colegas nuevas cosas, y sobre todo también ahora actualmente con el internet, donde uno tenga acceso directo a bibliotecas en otro mundo o inclusive a supercómputo en otros lados del mundo. Entonces los aspectos son muy importantes, tener una información adecuada con todo eso, con todo lo que conlleva, y un cómputo apropiado. Las dos cosas afortunadamente las tenemos razonablemente bien aquí en la universidad. Tenemos al menos en el Instituto de Física, un centro de cómputo que compite a nivel nacional con los mejores,
Podrías decir que incluso es el mejor quitando alguna supercomputadora que está por ahí, es el mejor de aquí del estado. Y en la información tenemos acceso a internet, y eso lo tiene toda la universidad. Y tenemos suscripción a las mejores revistas de física del mundo, donde podemos obtener esa información que necesitamos para corroborar nuestras cosas. Eso es lo que yo podría decir de un teórico. Vidal. Bueno, ese asunto que Jesús menciona sobre la división entre experimentales y teóricos, sí, ciertamente se ha dado que el trabajo teórico es realmente complicado en ocasiones, pero por supuesto también el trabajo experimental en ocasiones requiere una gran capacidad de tecnología necesaria para realizar un experimento, una descripción de un fenómeno. Entonces, la gente que en principio nos dedicamos a los experimentos, yo no recomiendo que dejen de hacer teoría. Sin embargo, sí, es muy complicado mantener los dos pies en ambos ámbitos. Para hacer experimentos actualmente puede suceder dos cosas. Hay experimentos tan complicados que requiere una inversión experimental a veces realmente muy grande. Los países de primer mundo que desarrollan tecnologías muy importantes, que los ponen en la punta, por eso son países de primer mundo, requieren infraestructuras muy costosas, de millones de dólares. Evidentemente en México todavía, a pesar de que tenemos un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conseguir inversiones de esa naturaleza, de millones de dólares, es complicado. Pero también puede resultar que hay experimentos, nuevos descubrimientos, que requieren infraestructuras mucho menos costosas, que inicialmente pueden dar muchos resultados, mucho conocimiento, pero que una vez que se pasa esa primera etapa, la infraestructura experimental casi siempre es muy costosa. Entonces estamos en un mundo donde hacer cálculos se requiere infraestructura de cómputo muy pesada. La prueba es que el Instituto de Física le ha costado mucho trabajo juntar su infraestructura teórica para hacer cálculo, pero también hacer experimentos cada vez resulta más caro. Entonces, los científicos que tanto se dedican a la parte teórica como experimental, necesitamos estar escribiendo proyectos para conseguir esas infraestructuras, y entonces el trabajo científico se convierte en una buena parte en hacer propuestas para conseguir infraestructura, que cada vez la competencia no es a veces ni siquiera estatal ni nacional, la competencia es a nivel internacional. Con el advenimiento del Internet, pues un experimento que uno quiere hacer ya no compite con colegas del propio país, sino compite con colegas que se encuentran en cualquier lado del mundo. Entonces, pues la competencia es difícil, es dura, pero muy reconfortante sobre todo. Gracias. Bueno, a mí me gustaría un poquito ver la pregunta que nos hizo Refugio respecto al tipo, más que citarles el tipo de herramientas que utilizamos para desarrollar nuestra labor de investigación, en cómo esas herramientas impactan en la vida cotidiana. O sea, generalmente nosotros a veces no contamos con las herramientas adecuadas para realizar nuestra investigación, y como parte de esa labor de investigación tenemos que desarrollar esas herramientas. Son herramientas muy especializadas y que después esas herramientas o los elementos que constituyen esas técnicas experimentales vienen a impactar en la vida cotidiana. Jesús Orantes mencionó uno de los factores más importantes o las herramientas más importantes en nuestra investigación, la computadora. La computadora se desarrolló como una herramienta de investigación, y después, bueno, ahora nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos acceso en nuestra vida cotidiana a ese tipo de servicios. Rayos X es otra de las herramientas, por ejemplo, que es fundamental para mi investigación.
o la investigación de las que parte desarrollamos aquí. Y eso también impacta en forma directa en nuestra vida cotidiana, o sea, el desarrollo de esas técnicas o los elementos que constituyen esas herramientas, bueno, vinieron a revolucionar el mundo de la medicina. Como eso les podría dar muchísimos ejemplos, técnicas de caracterización óptica como las que utilizan en el Instituto de Comunicación Óptica. Bueno, a lo mejor puede, si yo les doy el nombre de un espectrómetro de absorción infrarroja, suena sin sentido para la mayor parte de la gente, pero muchos de los elementos que constituyen ese aparato específico, bueno, se reflejan, por ejemplo, en el uso de una videocámara con especificaciones especiales, con elementos ópticos que lo estamos utilizando diariamente. Bueno, estamos inmersos en este siglo XXI, donde el desarrollo de la física se abre como una fuerte oportunidad, digamos, para poder seguir desarrollando nuestra sociedad. Esto implica ciertos retos científicos a nuestra propia comunidad local, principalmente aquí a la de San Luis Potosí. En este sentido, y sobre todo con el enfoque de su aportación a la vida cotidiana, yo quisiera preguntarles a los tres investigadores de estas dependencias, ¿qué retos nos depara el desarrollo de la física en los próximos años, o cuáles son los factores que tenemos que vencer para seguir consolidando, mantener la consolidación de la física en San Luis? Podemos empezar con... Bueno, es una pregunta complicada, pero también tiene una respuesta sencilla. Hasta más o menos en los 80s, la física era una disciplina muy tradicional, en el sentido de que tanto las materias que se estudiaban como los problemas que se atacaban eran muy clásicos de la física. Debido a la necesidad de la sociedad, con todo esto que les comentamos antes de computadoras o de medicina o etcétera, de cosas diarias, los físicos se están involucrando en otras áreas. Y es muy sencillo involucrarse porque la física, al final de cuentas, lo que estudia son las leyes de la naturaleza, ¿no? Y la ley de la naturaleza son todas las disciplinas. Y en particular puedo resumir todo esto como que la física ahora no es una ciencia tradicional, sino es una ciencia que se involucra con muchas áreas y se resume en una palabra, es multidisciplinaria. Yo quisiera comentar un poquito que esto no lo descubrimos nosotros, pero sí lo practicamos en el Instituto de Física desde los 90s. Desde los 90 empezamos a planear lo que iba a ser el instituto, y lo que dijimos fue, está lo tradicional, que es importante, pero también está el involucramiento con otras áreas. Empezamos a abrir nexos con los biólogos para abrir el área de biofísica, que ahora la tenemos en el instituto, con gente que decía más de materiales, están algunos cuerpos académicos que tienen que ver con materiales estructurados o materia condensada, y que involucran incluso investigaciones en química. Tenemos el cuerpo académico físico-química. Entonces, fíjense, ya aquí les mencioné biología, química, cosas que tradicionalmente los físicos no interaccionaban. Ahora, todos los retos científicos actuales tienen que involucrar, o sea, con los problemas de frontera, el concurso de muchas áreas. Por lo tanto, esto no es nuevo, ¿no? Sin embargo, creo que sí hicimos una pequeña delantera con respecto a otras instituciones nacionales en ese aspecto, de tratar de planear a futuro dónde se involucrará a los multidisciplinarios, y eso está bien plasmado en nuestro plan de desarrollo, y seguimos por ese rumbo. No sé si era la pregunta que... Sí, en este sentido, Facundo... ¿Podrías repetir la pregunta? Las cuestiones de los retos para el desarrollo de la física en este nuevo milenio. Bueno, como mencionaba Dorantes, yo creo que hay que tomar una serie de acciones en cuanto a, principalmente, formación de recursos humanos. Nuestro país no se distingue precisamente por ser tiene una comunidad científica bastante numerosa, pero no destaca precisamente en el ámbito internacional. O sea,
uno de los factores que tenemos que reforzar es la formación de recursos humanos de alto nivel. Eso significa que tenemos que aumentar el número de posgrados en nuestro país y en particular reforzar los posgrados en nuestra universidad. Vidal. Bueno, yo creo que uno de los retos importantes es pasar de los laboratorios a la industria. Ese es uno. Obviamente yo suscribo lo que han dicho mis compañeros, pero yo creo que una de las cosas importantes que hace que los países se modernicen es que los científicos logren vincularse con las industrias para producir nuevas cosas, nuevos productos, eficientar más algunos procesos, mejorar la calidad de vida en general. Entonces yo creo que uno de los retos, y que desde luego la tenemos encima ya desde hace algunos años, es que nos están pidiendo cada vez más que los científicos que hacemos ciencia en las universidades, en los institutos, nos vinculemos con la industria a fin de producir nuevos productos, nuevos procesos, en fin, de mejorar la calidad de vida de la población. Yo creo que es una parte importante de la que tendremos que readaptar. A lo mejor ya los que estamos un poco más grandes ya no tenemos que hacer eso, pero sí convencer que las nuevas generaciones, además de estar bien formados, tienen que trabajar con los industriales. Por supuesto que no nada más es un problema de la parte científica, sino que del otro lado, la industria tiene que también hacer un esfuerzo para entender cómo trabajan los científicos y poder apropiarse de sus conocimientos. Esto ya está pasando en San Luis Potosí, por supuesto, ya está pasando en el país, pero necesitamos que ese sea un proceso mucho más logrado. Yo creo que es una parte que tendremos que explorar en el futuro. Ustedes realizan una labor de investigación sumamente productiva y de incidencia a nivel mundial. ¿Nos podrían platicar específicamente qué tipo de trabajo de investigación realizan y en qué tipo de proyectos están involucrados? Empezaremos con Dorantes. Sí, gracias. Antes que nada más quisiera complementar lo que comentaron, ¿no? en educación. México actualmente tiene del orden de 12.000, 13.000 investigadores en el sistema nacional, y eso es para un país de 100 millones, eso es nada, ¿no? Nosotros lo aproximamos como cero, ¿no? Con los físicos sabemos aproximarnos de cero. Seríamos analfabetas en investigación, y eso, bueno, tiene el impacto de que seamos un país de tercer mundo. Yo siempre digo que si no tuviéramos el petróleo y los braceros, estaríamos al nivel de Haití, ¿no? Nosotros estamos recibiendo el petróleo de orden de $30.000 millones y lo mismo de los braceros. Es dinero gratis. El gobierno dice que va muy bien, pero realmente es un dinero gratis que nos cae de la nada. Y no se ha hecho ninguna política de Estado en educación. Si uno ve el ejemplo de Corea, incluso de Brasil, aquí en América Latina, el Producto Interno que dedican a la educación y la investigación es enorme, y los resultados están en la vista. Corea es un país de primer mundo donde se ve muy bien, y Brasil, que no tiene petróleo, vive razonablemente bien. En México no se ha hecho eso, estamos un país analfabeto. Eso lo digo a los jóvenes, no va a haber probablemente una política de Estado en los próximos años porque no la viven, no tienen por qué haberla ahora, ¿no? Están enrollados en otra cosa. Pero sí los jóvenes, nosotros como ciudadanos sí podemos hacerlo. Los jóvenes yo creo que deben de involucrarse más en investigación o en cualquier tipo, no solo en física, ¿no? Donde la educación es la base de todo, y nos van a dejar de gobernar gente que es prácticamente analfabeta, ¿no? Ahora, ¿de qué tipo de investigación hacemos? Generalmente lo que hacemos desde hace muchos años los físicos es competir en ese nivel. Mucho antes que empezar el Tratado de Libre Comercio, un físico lo que hacía era tratar de competir a nivel internacional. O sea, no había fronteras, había que competir con un chino, con un alemán, con un ruso en el trabajo que uno hace. Y yo voy a hablar un poquito de mi cuerpo académico en particular, que es el que más conozco. Lo que nosotros hacemos son nanoestructuras magnéticas en general, y cuando hablo de nanoestructuras quiere decir que son agregados de unos pocos átomos. Ya sabemos de que
toda la materia está compuesta de partículas. Antes se creía que el átomo era la última partícula, pero realmente no, el átomo también está compuesto de otras partículas. No voy a ahondar en eso, pero el átomo es una cosa muy pequeñita en la cual compone prácticamente todo, compone todos los elementos que dice la naturaleza. Y lo que uno hace es tratar de estudiar desde un átomo hasta muchos átomos, inclusive hasta millones de átomos, cuáles son las propiedades magnéticas. Eso tiene un impacto básico muy importante, porque el magnetismo es probablemente el área de la física más antigua, ¿no? De hecho, el primer tratado científico versa sobre magnetismo. Ahora, ¿por qué es importante estudiar magnetismo aparte de lo básico? Porque todos los discos de la computadora, todos los que ustedes conocen, o los teléfonos o todo, utilizan materiales magnéticos. Es una industria que en el mundo devenga del orden de $200,000 millones al año. Ese es el costo más o menos de los materiales magnéticos. Y lo que uno quiere es estudiar materiales no estructurados para ser más chiquitos. Quiere decir de que ahora lo que ustedes han visto que cada vez las laptops están más chiquitas y más poderosas. Y eso es porque mucha gente estudia materiales no estructurados, o sea, es decir, muy pequeñitos, que tengan propiedades importantes o mejores que las anteriores. Y eso es lo que uno quiere, entender desde el punto de vista básico esas propiedades y tratar de contribuir al desarrollo científico. Ahora, también quiero aclarar de que nuestra principal misión en la universidad es educar, y la investigación es el brazo más importante. Ustedes se van a Harvard o a cualquier otra universidad del mundo que se preste a ser una buena universidad, toda la planta de profesores tiene doctorado. Pero no solo eso, sino que toda esa investigación, y ahí la investigación no se ve como un lujo, sino que es el arma más importante para educar, porque la investigación siempre conlleva rigor y calidad, y eso se le tiene que enseñar a los educandos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la misión de educar, hacemos investigación de calidad, y lo que esperamos es vincularnos a algunos profesores que podamos con la industria, pero los que no, tratar de crear esa masa crítica para que los que salen aquí bien educados se involucren con la industria y tengan buenos resultados. Vidal. Bueno, me pone muy difícil explicar en pocas palabras lo que me dedico. Como ustedes pueden ver, los científicos somos apasionados, aunque no parezca, ¿verdad? Y lo que nos apasiona es lo que hacemos. Entonces, hablar con unas pocas palabras de lo que nos apasiona es difícil. Yo particularmente, en el grupo donde estamos trabajando, nos dedicamos a fabricar materiales que emiten luz. Actualmente los diodos emisores de luz que ustedes encuentran por todos lados del celular, las televisiones, por todos lados hay foquitos pequeñitos, digo foquitos que estoy exagerando el idioma, son diodos que emiten luz. Actualmente tenemos nosotros una tecnología muy vieja que todavía seguimos usando. Cuando llegamos a nuestra casa y prendemos nuestros focos, muchos en nuestra casa tenemos focos que son tipo Edison, que los fabricó Edison en el 1870 y tantos. Son absolutamente ineficientes. El 98% de la energía que introducimos en un foco se transforma en calor, y nosotros lo usamos no para calentarnos, sino para iluminar nuestros cuartos. Entonces es una tecnología muy eficiente. A partir de hace algunos 10 años está prevaleciendo la tecnología de fabricar diodos que emiten luz con una eficiencia muy alta, de luz blanca. Recuerden que la luz blanca es la combinación de 3 colores básicamente, y entonces la idea es producir luz blanca muy eficiente, con la idea de sustituir esas tecnologías muy antiguas que todavía usamos en nuestras casas. Por supuesto, obviamente no somos los únicos en el país, ni siquiera en el mundo. Hay proyectos de muchos millones de dólares en Europa y en Japón que están en la misma dirección. Entonces, imagínense en México competir con esas grandes infraestructuras y con colectivos de investigadores que están nada más dedicados a eso, pues es un poco complicado. Sin embargo, yo creo que podemos competir
y estamos en esa dirección. Facundo. Bueno, yo les quiero comentar sobre a lo que nos dedicamos en el grupo de investigación donde participo. Yo pertenezco al Cuerpo de Materiales de la Facultad de Ciencias y dentro de nuestros intereses en cuanto a investigación se refiere, participamos activamente en el área de materiales. Si nosotros volteamos un poco a nuestro alrededor, lo que vamos a encontrar es precisamente eso, materiales, ¿no? Es un campo muy, muy amplio, tenemos materiales duros, suaves, en forma de líquidos. De toda esa gama nosotros nos dedicamos a una parte muy, muy pequeña, y también como el doctor Dorantes nos dedicamos a materiales muy, muy pequeños, que ahora se conocen como nanopartículas y que tienen muchísimas ventajas, ¿no? Una de las ventajas es que no se ven. Y pueden decir, bueno, si no se ven, ¿para qué sirve, no? Bueno, no se ven, pero se sienten o se ven o se observan sus efectos. Y es una de las grandes ventajas que nos permiten producir o obtener materiales multifuncionales, o sea, materiales que exhiban ciertas funciones y que en este caso las nanopartículas les pueden adicionar nuevas propiedades, ¿no? Y que tienen las ventajas de que no se observan a simple vista y por lo tanto siguen manteniendo las propiedades inherentes del material que vamos a modificar. Yo creo que es muy importante en el caso de todos nosotros aclarar realmente cuál es el impacto de esa investigación en la vida cotidiana. Desafortunadamente el impacto no es directo o no se puede apreciar, ¿no? Nosotros contribuimos de manera significativa, pero no generamos productos finales. Eso significa que la investigación que estamos desarrollando en estos momentos, por ejemplo, si tenemos suerte, se va a ver reflejada en un producto o en una aportación tecnológica dentro de 20 o 30 años, y que lo más probable es que la persona que vaya a utilizar ese desarrollo tecnológico no sepa o nunca vaya a tener evidencia de nuestra participación. Bueno, por mi parte. Sí. ¿Y cómo se hace partícipe a la sociedad de todo este nuevo conocimiento? En particular, le preguntaría a Magdaleno Medina, con respecto a la conmemoración de los 50 años, ¿cómo se organizaron tanto las actividades académicas como las actividades dirigidas precisamente a la sociedad y en particular a los jóvenes estudiantes que están en educación básica, media, superior? Digo, ¿cómo se les hace partícipe de este conocimiento? Bueno, primero me gustaría mencionar un poco, terciando en la conversación de estos temas anteriores, algo que me gustaría hacer notar: la comunidad de física. Una parte importante de las reflexiones de estos 50 años es, ok, pasaron 50 años, a partir de sueños que tuvieron dos gentes hace 50 años que fundaron la escuela, el instituto, etcétera, etcétera, ya corrió agua. ¿Qué es lo que tenemos en este instante? ¿Y qué podemos hacer con eso? Es decir, me gustaría narrar un poco lo que pasó en el instituto hace allá por el 90, 91, que en nuestra comunidad es como, yo siento que es como las pirámides de Teotihuacán: llega una cultura, deja una capa, llega una nueva cultura y se va haciendo la superposición de diferentes generaciones. A mí me tocó participar en la generación del inicio de los 90 y algo que fue muy, muy bonito, muy gratificante, fue ponernos a discutir entre todos, a dibujar el futuro, a decirnos cómo quisiéramos que sea el Instituto de Física en 15 años. Y se hizo un dibujo que ya lo describió Jesús Dorantes. No vamos a replicar las áreas que ahorita están de moda, porque esas van a pasar de relevancia en 10 años y queremos pensar en 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué áreas son las que ahorita ni se notan, pero en 20 años van a ir de subida? ¿Sí? No nada más por la moda, sino por la pertinencia, la relevancia. Ese dibujo que se hizo, ya Jesús mencionaba, decidimos empujar la física hacia sus fronteras con la química, con la ingeniería, con la medicina. Y después de 15 años de esa reflexión, uno visita el Instituto de Física y es impresionante el nivel de precisión de esa planeación. ¿Sí? Entonces, eso lo que hace es un instituto con mucha personalidad, con mucha reputación, etcétera, etcétera. Entonces, primer mensaje que yo rescataría: nuestra comunidad sabe planear. ¿Sí?
aún antes de la planeación institucional que nos ayudó mucho en el 97, ya cuando la universidad dijo, saben, todo mundo en la universidad debería de planear cómo se quiere ver en 10, 15, 20 años. Entonces el instituto simplemente reforzó ese proceso de construcción de lo que es ahora. Entonces, pregunta, ¿qué tenemos? Yo lo hablo ahorita en términos del instituto, pero evidentemente es lo mismo en la facultad y en el ICU y en otras dependencias. Lo que ha pasado es que en estos 15 o 10 años han llegado gente nueva, con conocimientos nuevos, con habilidades nuevas, y el acervo que tiene esta universidad de competencias técnicas, de conocimientos, de habilidades, es impresionante. Es un proceso de construcción, tiene una enorme riqueza en las técnicas experimentales, en cada uno de los laboratorios, en la experiencia de los técnicos que ahora saben soplar vidrio de manera muy especializada, o lo que toda esa serie de habilidades están ahí, y esa riqueza en este instante ya tiene mucho sentido preguntarse cómo se va a desparramar toda esa riqueza a resolver problemas que tenemos aquí al lado, enfrente, en las mineras, en la agricultura, en problemas muy, muy concretos. Ahora, menciono esto porque hace 15 años teníamos fuertes presiones a decir, en vez de estar estudiando la función de onda del electrón, que no le sirve a nadie para nada, deberían de estar resolviendo el problema de problemas muy concretos. Problemas concretos que en realidad hay empresas que los resuelven. No teníamos nosotros por qué meternos en eso. El instituto se dijo muy claro y dijo, nosotros vamos a hacer investigación básica porque es un refuerzo a la educación, y ya no me pregunten más, ¿sí? Sin embargo, la realidad es de que ahorita hay tal nivel de competencias que es como un recipiente súper lleno, se va a desparramar. Ahorita ya lo podemos ver, cada uno de los que estamos aquí estamos siendo testigos o participantes de desarrollos directamente dirigidos a resolver problemas muy, muy concretos. Entonces yo creo que en este país el problema es que la investigación, la educación superior, la vinculación, la aplicación, no es algo que tenga tradición, lo estamos descubriendo, estamos aprendiendo cómo se hace. Yo creo que nuestra comunidad de físicos tiene una enorme experiencia y lleva una gran delantera. Entonces, la primera reflexión sería, no perdamos esa delantera, más bien al contrario, todo este acervo de competencias, toda esta riqueza técnica, humana, ahora sí podemos formatearla como soluciones a la sociedad. Ya lo mencionabas tú, no es nada más resolver problemas tecnológicos concretos, es también profundizar en resolver los problemas educativos, tanto en la educación que impartimos en nuestras carreras, como también en la educación de la sociedad que comprenda mejor el uso de la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿qué hizo este año? ¿Para qué sirvió? La primera cuestión es para que nosotros mismos, los físicos, los integrantes de esta comunidad, nos demos cuenta que somos una comunidad muy rica en términos de competencias, en términos ya no estamos como hace 15 años, que aspirábamos, el día que haya una computadora, no, ahorita está la universidad, siempre nos faltarán cosas, pero ahorita estamos en una situación mucho mejor. Pregunta, ¿cómo le vamos a hacer para poner toda esta riqueza al servicio directo de nuestra comunidad? El primer mandamiento es, reconozcamos que tenemos esa riqueza. La coyuntura de los 50 años nos sirvió para mirarnos a nosotros mismos. Yo traje el programita de eventos. Este programita me gusta mostrarlo porque visualmente ilustra lo que estoy diciendo. Parece un mosaico, cada uno de los apartados es un evento que se desarrolló a lo largo de este año. Y muchos de estos eventos iban dirigidos a mirar de lo que somos capaces, de lo que podemos hacer. No solo de lo que podemos hacer, de lo que hemos estado haciendo ya por años. Y ponerlos juntos, este es como un espejo. Este es digamos, parte de lo que nos permite apreciar la riqueza de nuestra comunidad. Ese creo que era un primer paso importante, poner junta la capacidad de propuesta de nuestra comunidad. La siguiente reflexión importante es ¿para qué? Y dirigida hacia dónde, ¿sí? Y con qué mecanismos. Ese es el reto que le queda a nuestra comunidad. Cuando se inauguró este año, un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, el jefe de departamento de física, dijo, señores, yo esto lo que vería
es que esto, ¿por qué tuvieron que esperar a los 50 años? ¿Por qué no lo hacen todos los años? Esa reflexión es el primer reto. ¿Seremos capaces de poner juntos un programa como estos ya rutinariamente? ¿Qué se necesita para eso? Digamos, esa es parte de los retos. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos ya específicamente para tratar de vincularnos con la sociedad? Primero, ya que dijimos, somos capaces de esto, muchos de estos programas están dirigidos precisamente a buscar la comunicación con los diferentes sectores de la sociedad, a través de pláticas de divulgación que se dieron en diferentes lugares, casas de barrio, casas de cultura, exposiciones. Una de las cosas que a mí me parecen muy bonitas y muy conmovedoras incluso, es que no somos nosotros no llegamos a hacer lo que tenemos ahorita. Detrás de nosotros hubieron gentes que no solamente hace 50 años, antes de eso, hubieron gentes interesadas en la ciencia y la tecnología que hicieron cosas sorprendentes. Ahorita no nos lo podemos creer. San Luis Potosí fue pionero en una serie de cosas, por ejemplo, en la cuestión de las radiografías. En Latinoamérica fue en esta ciudad una de las primeras donde se hicieron de las primeras radiografías, ¿sí? De telefonía. Aquí teníamos puestas las pilas desde mucho antes. Ahorita deberíamos de estar mandando cohetes, realmente, satélites, una industria importante como la tiene Brasil, ¿sí? Pero no atendimos aquel despegue que hubo aquí hace 50 años. San Luis tiene esa fibra, tiene ese llamado a ser lugar de gran liderazgo, ¿sí? En ciencia lo hemos visto a lo largo de la historia. Pues ahí tienen a nuestros compañeros, al profesor Martínez, Flash, y otras gentes entusiasmadas en rescatar todos esos vestigios de lo que fue esas aspiraciones de nuestros soñadores de hace 100 años, de hace 50 años, y montarlas en exposiciones muy dignas, una de ellas que está teniendo lugar ahorita en el Museo del Virreinato. Entonces, este año nos ha permitido conocernos a nosotros mismos, darnos la mano como comunidad y buscar darles la mano a la sociedad a nombre pues del desarrollo de la ciencia y la tecnología. No puedo ir en detalle a todos los eventos, pero sí quise resaltar aquellos que ya van dirigidos más bien a mirar hacia el futuro, qué va a pasar los siguientes 50 años, y no hacerlo solos como autistas, sino hacerlo de la mano de nuestra sociedad. Jóvenes talentosos como los que conformaron la delegación potosina Jesús Eduardo Mesta Cerda, que participó representando al estado de San Luis Potosí en el segundo concurso nacional de talentos en física 2006, quienes tuvieron una destacada participación y han mostrado un entusiasmo por el estudio, una dedicación y un especial gusto por la física, que esperamos sigan conservando y que esperamos nosotros podamos contribuir a acrecentar ese gusto que ustedes tienen en futuros certámenes, pueden seguir representando a nuestro estado. Bien, no nos resta más que agradecer a Puerta Abierta por el espacio y a los investigadores aquí presentes su participación, a los jóvenes estudiantes su entusiasmo para poner en alto el nombre de San Luis Potosí y la ciencia a sí mismo. Muchas gracias y hasta pronto.